Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Me encuentro en una cala en Galicia, en uno de esos pequeños puertos, en este caso naturales, donde tuvieron lugar en la década de los 80 numerosas descargas de droga. Estoy hablando del narcotráfico gallego. Estoy hablando de uno de los episodios más terribles, más tristes y más trágicos de la historia de este noble pueblo que es el pueblo gallego. Aquí, en la década de los 80 principalmente, tuvieron lugar acontecimientos que han pasado a la triste historia de este pueblo. Aquí, durante esta década, voy a aportaros algunos datos. Hubo muchos jóvenes que perdieron su vida como consecuencia del consumo de droga, como consecuencia del SIDA. Todo ello producto de nada más y nada menos que una inundación sistemática de descargas de droga, de heroína, que tuvieron lugar en estas tierras por parte de los clanes gallegos, que se dieron llamar el narcotráfico gallego. Todos hemos oído hablar de los Miñanco, Ouviña, Charlín, etc. Y sobre todo y fundamentalmente a raíz de la publicación del libro Fariña y de la obra televisiva, se llevó la serie televisiva que recientemente se ha proyectado en la pequeña pantalla con este mismo nombre, una obra de Nacho Carretero, que es su autor. Una obra donde se despliega, donde se explica muy bien qué es lo que sucedió. Pues bien, nos encontramos en un lugar donde perfectamente hubiera podido tener lugar una de esas infinidad de descargas de droga que acontecieron en estas tierras en esa época, en esa década concretamente. Aquí normalmente por las noches, lugares como el que estáis viendo, acontecieron esas descargas. Aquí los narcotraficantes, con la colaboración, hay que decirlo, porque parece, voy a decirlo supuestamente para que nadie se pueda molestar, con la colaboración de las, no digamos ya, de las implicaciones políticas e institucionales hasta el más alto nivel, sino también incluso de las autoridades policiales, aquí tuvieron lugar pues esas tremendas descargas de heroína que acontecieron en aquel tiempo. Fijaros que toda esta historia comienza en los años 70, comienza con el contrabando de tabaco. Da la casualidad que esta tierra donde me encuentro, desde la que os estoy contando todo esto, es una tierra que conozco prácticamente desde que nací. Aquí he visto muchas cosas, he presenciado otras tantas y escuchado pues muchas más. Conozco mucha gente que me ha contado muchas cosas que ha vivido de forma directa. Gente que no ha querido que se publique ni su nombre ni tampoco más reseñas, por razones obvias. En esta tierra todavía el silencio sobre esta cuestión del narcotráfico sigue siendo algo que está a la orden del día. No es descabellado hablar de que aquí, en Galicia, se constituyó una especie muy parecida a lo que es la mafia siciliana, algo muy parecido. Aquí llegó a haber un poder paralelo al del propio Estado, incluso con más poder, porque las implicaciones a las que me he referido anteriormente así lo atestiguan. Os aporto algún dato. Por ejemplo, en el año 1988, solamente en ese año, 185 personas, todas ellas jóvenes, perdieron la vida como consecuencia del consumo y del SIDA. Si extrapolamos ese dato y lo multiplicamos por 10, 12 o 15 años, os podéis imaginar la cantidad de jóvenes que murieron como consecuencia de esta lacra. Bien, se puede hablar sin ningún tipo de reserva de que en estas tierras de Galicia, como consecuencia del narcotráfico, se puede hablar de una generación perdida. Se puede hablar de pueblos enteros sin jóvenes, como Villanueva de Arousa, por ejemplo, uno de los puntos clave donde el narcotráfico se hizo más poderoso. Por lo tanto, se puede decir también que rara es la familia de estas zonas del litoral de la costa gallega que no tengan directo o indirectamente algún familiar que haya
fallecido como consecuencia de esta lacra del narcotráfico. Sí, yo he visto muchas cosas cuando era joven. He conocido personas con las que, bueno, pues he deambulado en los tiempos locos de la juventud, muchos de los cuales hoy están muertos. Están muertos como consecuencia de todo esto. He visto informaciones temibles, terribles. Se puede decir que la industria, entre comillas, del narcotráfico ha constituido la mayor industria de la historia de Galicia. En el año 2014, porque el tema del narcotráfico en Galicia, pese a lo que pueda parecer, no ha desaparecido. De hecho, en el año 2017 se han hecho unos importantes estudios hablando del resurgir del narcotráfico en estas tierras. En el año 2014, la aportación de la droga, el dinero que ha movido la droga en el año 2014, ha sido de un 6% al Producto Interior Bruto de Galicia. Una cantidad muy importante. El 80% de la cocaína que ha entrado en España a través de Galicia en la década de los 80 ha sido la base principal a través de la cual se ha esparcido posteriormente por toda Europa. El 80% de la cocaína consumida en el continente europeo entraba por estas tierras, entraba por lugares como este en el que me encuentro ahora, donde se practicaban, insisto, descargas, entendiendo por descargas cuando por las noches las lanchas entraban con colaboraciones, obviamente, de los lugareños, porque aquí ha habido mucha gente cómplice. Aquí los años de la reconversión industrial generaron un enorme paro, había mucha frustración, la juventud no tenía qué hacer porque no había nada para hacer, y ese fue un caldo de cultivo aprovechado, y de qué manera, por los narcotraficantes para seducirles. ¿Cómo? Te doy esto, tú apenas corres riesgos, tú haces esto, colaboras conmigo para introducir en calas como en la que me encuentro estas cantidades de droga, y yo te doy esto. Pero claro, ¿sabéis cuánto dinero a lo que le daban, por ejemplo, a una persona que en ese momento no tenía trabajo? Esto puedo decirlo porque conozco varias personas que estuvieron en esa situación. Conozco a algunos marineros que tenían que marcharse el año entero a lugares tan lejanos como Canadá, como el Gran Sol, Islandia o las Islas Malvinas, el año entero prácticamente fuera de sus hogares. En ese tiempo ganaban un dinero. Pues bien, lo que les ofrecían los narcotraficantes era, por una descarga, 2 descargas máximo, realizadas prácticamente sin riesgo en calas como esta, ganaban o les daban el doble de lo que obtenían durante un año fuera de sus hogares, en lugares tan distantes como algunos de los que os acabo de decir. Pero claro, ¿quién está detrás de todo esto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que se haya podido llegar a situaciones como esta? Mirad, por ejemplo, se sabe, la policía informa de que hay entre 12 y 15 lanchas, narcolanchas, como así se las conoce, capaces en solo 20 horas de situarse desde las costas de Galicia en el centro del Atlántico Norte. Más rápidas que las de la DEA, más rápidas que la de cualquier operativo estatal llevado a cabo para combatir esta lacra. Por tanto, no estamos hablando de algo que haya desaparecido, no es verdad. Esto sigue existiendo. Todo esto comenzó con el contrabando de tabaco en los años 70, la década de los 70. Aquí se introducía contrabando, tabaco Winston, rubio sobre todo, y se podía comprar en cualquier bar. Yo lo he visto con mis propios ojos, yo he tenido la oportunidad de comprarlo, cosa que no he hecho porque jamás he fumado, pero he podido hacerlo. Aquí el contrabando era tan fácil adquirir tabaco de contrabando como el que compraba una bolsa de pipas en un kiosco. Tan sencillo como eso. Y eso no era delito. No era delito hasta que las autoridades aduaneras y el Estado tomó, entre comillas, cartas en el asunto. Parece que no se habían enterado hasta entonces, y lo que era una mera infracción administrativa que apenas era combatida, pasó a ser objeto de regulación en virtud de la Ley Orgánica 10/95 de 12 de diciembre de represión contra el contrabando. A partir de ese momento, el contrabando de tabaco y de otras sustancias pasó a ser considerada como delito, pero fuera del Código Penal.
Es decir, hay una ley especial que es la que me acabo de referir. Querría deciros que la expresión fariña, a la que se refiere la famosa serie que hemos podido ver o leer el libro de Nacho Carretero al que antes me he referido, significa en gallego, es la traducción de lo que significa, es la harina, fariña por harina, la nieve blanca, es la heroína. Bien, todo esto, la lucha contra el narcotráfico, tuvo un punto de inflexión, que fue concretamente el 12 de junio del año 1990, cuando desde la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón tomó la iniciativa de poner en marcha una de las más famosas operaciones contra el narcotráfico habidas nunca en nuestro país, la llamada Operación Nécora. Una operación que trajo consigo importantes consecuciones, pero que, sin embargo, no logró todos sus objetivos porque, aunque se realizó en secreto, las infiltraciones que existían en todos los aparatos, incluidos el de incluso los medios policiales, hicieron que incluso cuando se llegó de madrugada a Galicia para tomar las medidas pertinentes y pillar a casi todo el mundo por flagrante, había gente que incluso ya estaba avisada y pudo tomar las medidas necesarias para evitar ser capturada. Bien, no voy a explayarme mucho más. Yo solamente quería deciros que las gentes del lugar hablan de que el narcotráfico gallego nació en Carabanchel, en la cárcel de Carabanchel. ¿Por qué dicen esto? Porque fue en Carabanchel donde los contrabandistas de tabaco se encontraron con gentes del llamado Cártel de Medellín, los narcotraficantes colombianos, que en tanto tuvieron que ver con toda esta lacra en Galicia. Los narcotraficantes colombianos aprovecharon una circunstancia, que los contrabandistas disponían de infraestructura muy avanzada para realizar sus actuaciones, y también un momento en el que los narcotraficantes colombianos encontraron dificultades para seguir introduciendo su droga, la cocaína, en Europa. Llegaron a un acuerdo entre unos y otros, y a partir de ese momento los Miñanco, Ubiña, Charlín, etcétera, pues empezaron a hacer su agosto. Los narcotraficantes colombianos introdujeron la cocaína en Europa a través de estas tierras, a través de los mecanismos que os estoy explicando y a través de lugares como este, en el que estoy en este momento. Yo ya voy a concluir. Simplemente quería deciros que por aquí ha habido grandes riadas de dinero. Se habla, se dice, me cuentan que aquí había gente, entonces, incluso gente muy modesta, que estaba colaborando en las descargas, que simplemente pues encendían un pitillo con un billete de 5.000 pesetas en aquel tiempo. Fijaros lo que os estoy hablando. Os estoy hablando de una tierra que se ha visto sacudida de una manera terrible por una lacra como la del narcotráfico. Esta tierra es una bendita tierra, hermosísima. Tengo la suerte de venir prácticamente todos los años a ella, de encontrarme en lugares como este, de hablar con unos y con otros, y todos me han contado lo que os estoy transmitiendo ahora. La pena, lo verdaderamente trágico, es que amigos míos y sobre todo muchos conocidos de mi edad hoy no lo pueden contar, desgraciadamente, gracias a la maldita heroína, a la maldita cocaína. Sin más, amigos, yo ya me despido. Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal y sin más, os envío, como siempre, mi saludo fraternal desde esta hermosísima, bella e inigualable tierra gallega.